¿Son los videojuegos el cine del futuro? Para mí, y para muchos, sí, sí que lo son, pero también, por otra parte, no. Y me explico. Para empezar, los videojuegos son arte. Y dejemos ya el tema. Para mí, la palabra de la gente que dice que los videojuegos no son arte tiene la misma validez que la de la gente que acude convencida a convenciones sobre la Tierra plana. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿Por qué digo que los videojuegos son el cine del futuro? Pero no. Bien, si yo ahora digo literatura, ¿qué obras se os vienen a la cabeza? ¿Se os viene El Señor de los Anillos? ¿Se os viene El Quijote? ¿Se os viene El Principito? Si yo ahora digo literatura, ¿se os vienen novelas a la cabeza? Pues bien, las novelas en un inicio no eran las representantes de la literatura. Es más, es que no eran consideradas literatura. Y se puede ir todavía más allá, porque en un inicio las novelas eran consideradas un entretenimiento de segunda, destinado por la época a las mujeres. Hoy en día, los videojuegos son para muchos un entretenimiento de segunda, destinado a niños. Y adivinad qué, con el cine pasó lo mismo. En un inicio era simplemente un mero show, un entretenimiento que se exponía en circos y en ferias. No fue hasta que visionarios, como por ejemplo aquí en España Luis Buñuel, comenzaron a hacer ver a la gente que el cine podía ser utilizado para transmitir un mensaje, que podía ser utilizado como vehículo del arte. Y una comparación muy parecida podríamos hacer con los videojuegos. Al principio, mero entretenimiento en recreativas, pero poco a poco siendo utilizado como vehículo del arte por obras como por ejemplo Metroid, The Legend of Zelda, The Last of Us. Estos tres artes, el cine, los videojuegos y la literatura, comenzaron siendo entretenimientos de segunda y poco a poco fueron siendo usados como vehículos del arte. Los tres comparten una misma historia y no es lo único que comparten, porque si, por ejemplo, si os fijáis, los tres tienen narrativa. Y no solo eso, sino que para muchos el cine es el sucesor espiritual de la literatura y los videojuegos serían el sucesor espiritual del cine. Como añadido, debo señalar que tanto en un medio como en otro podemos encontrar obras hechas para el puro entretenimiento del público y el beneficio económico, y obras profundas que intentan expresar, conmover, demostrar, obras que sin ningún tipo de discusión son arte. Al fin y al cabo son vehículos que podemos usar para una cosa o para otra. Después de explicar todo esto, vamos a quitar la literatura de la ecuación y volvamos al cine y a los videojuegos para hablar de un punto muy importante: la proceduralidad. Mucha gente podría pensar que los videojuegos son el cine del futuro, porque mientras en el cine te sientas y sin más disfrutas de la película, en los videojuegos tú te sientas y eres tú el que maneja al protagonista. Te puedes quedar mirando un árbol o decidir si matar o dejar con vida al dragón. Mientras que del cine saldremos refunfuñando que queríamos haber parado el fotograma del árbol o que hubiesen dejado al dragón con vida.
Y esto puede ser cierto, pero debemos darnos cuenta de la proceduralidad. La proceduralidad, de manera resumida, sería que si algo está programado y no hay vuelta de tuerca. Es decir, si no está programado que puedas mirar al árbol, no vas a poder mirarlo. Y si está programado que alguien mate al dragón, ese alguien va a matar al dragón, te guste o no. Luego, esa sensación de libertad que otorga el videojuego es ilusoria en muchos casos, pues al igual que en una película, estamos siguiendo una historia A, y aunque la película tenga una A y el videojuego pueda, dependiendo de la obra, poseer una B y C opcional que podemos elegir, siempre va a haber un número limitado de letras que utilizar, dependiendo, claro, de las que se hayan programado. ¿Quiero decir entonces que videojuegos y cine son prácticamente lo mismo? Para nada. De hecho, los videojuegos tienen muchas cosas que el cine no tiene. Y los videojuegos no tienen cosas que el cine sí. Entonces, si en el inconsciente colectivo está esta idea de los videojuegos son el cine del futuro, y hemos visto que históricamente incluso hay razones para pensar que sí, que podrían ser dos medios muy parecidos, así como sucedió con la literatura, ¿por qué yo sigo diciendo que los videojuegos son o serán el cine del futuro? Pero no. Vale, esta es la única parte del vídeo que no está guionizada porque quería expresar todo esto en esta parte del vídeo. Sobre todo porque creo que ya he dado esa información, un poco más de documentación, etcétera. Al fin y al cabo decir que ese inconsciente colectivo que dice que los cines son los sucesores de la literatura y los videojuegos sucesores del cine, en cierta manera sí que tienen razón, pero aunque en parte tengan razón, yo considero que, aunque podemos tener eso en la cabeza, ¿vale?, no debemos de tenerlo totalmente afirmado, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Lo primero, porque considero que cada arte es un arte como tal. Evidentemente, hay artes que llegan donde otros no pueden llegar. Una arquitectura o una escultura no se puede mover. Arquitecturas tampoco se pueden mover. Pero eso también tiene su magia, ¿no? Cada arte tiene su propia magia. No hay que buscar sucesores, no hay que buscar peores artes o mejores. Creo que todas tienen sus virtudes, todas tienen sus defectos y ninguna sucede a la anterior. Dejando eso aparte, los videojuegos hace 20 años yo estaba jugando en máquinas arcade y hoy en día estoy jugando a videojuegos en realidad virtual. O sea, el cambio es terrible. El cambio es bestial. Y no sé si este cambio exponencial, esta evolución exponencial que está sufriendo el mundo de los videojuegos es buena en cuanto a lo que he dicho, a los movimientos. El cine y la literatura fueron poco a poco, a fuego lento, creciendo. Los videojuegos han pegado un pepinazo y han evolucionado muy rápido. El cine y la literatura tuvieron sus movimientos, grupos de autores que querían expresar algo. Y no sé si esa evolución tan bestia de los videojuegos puede afectar de alguna manera en la creación de esos movimientos. Y luego además me gustaría hablar de un poco la comunidad y del arte de los videojuegos como tal, porque el arte de los videojuegos plasma como nadie esa idea de crear algo por el puro entretenimiento. Y ya no solo la industria, sino los jugadores. Hellblade salió y lo pusieron a parir mucha gente. La mecánica de que si mueres mucho se te acaba la partida, mejor no hablar de ella porque la pusieron a parir y me parece maravillosa.
Dijeron que por qué este videojuego, que los videojuegos no son películas, que vaya mierda de sistema de lucha, que coñazo de juego, que... Evidentemente yo considero que tiene sus fallos, es repetitivo en muchos patrones y hay ciertas cosas que habría que pulir, pero este juego lo ha hecho un equipo de 20 personas y han conseguido de manera bastante buena plasmar cómo es una enfermedad mental. Yo ha habido veces que me he tenido que quitar los cascos agobiado, y que eso lo pueda conseguir una obra me parece maravilloso. Me recuerda mucho, por ejemplo, cuando estoy leyendo las obras de Lovecraft. A mí es muy difícil asustarme, pero cuando leo Lovecraft os aseguro que tengo miedo. Entonces, es muy fácil criticar una obra de arte, pero no he visto a nadie criticar, por ejemplo, al Fortnite. Nadie salió y dijo, vaya mierda de mecánicas. O nadie salió y dijo, ¿qué aporta este juego? ¿Qué nos intenta decir? ¿Qué sentimientos intentas trasladarnos? ¿Qué quieren decirnos sus autores? No he visto a nadie decir eso. El Hellblade le ponemos a parir. Al Fortnite lo jugamos. Y cuantos más, mejor. Entonces, ¿son los videojuegos el cine del futuro? Para mí los videojuegos son el arte del futuro, por así decirlo, o que representarán al futuro, culturalmente, por así decirlo. Al igual que quizá nuestra época, o la época que acabamos de pasar, o que estamos pasando ahora, bueno, la época de ahora es la de las series, la anterior fue la del cine, quizá la siguiente sea la de los videojuegos, pero no creo que podamos afirmar rotundamente que los videojuegos serán el cine del futuro. Lo que espero es que la comunidad cambie, que a los que nos gustan los videojuegos demandemos obras y no simples obras de entretenimiento, aunque a mí me encanta Rocket League, me encanta el Fortnite, me gusta el LOL, me gusta el Overwatch y todo esto. Pero también no seamos tan críticos, elogiemos antes de criticar. Critiquemos, pero elogiemos también. Y bueno, hasta aquí este episodio de Hey Listen, el primero del canal. Espero que os haya gustado. Lo he hecho con toda la ilusión del mundo. Lo he hecho un poco rapidito porque tengo que entregar unas cosas de la universidad. Pero bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a la autora de este arte, que se llama Judith. Tenéis su Instagram aquí abajo. Y bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Os dejo mis redes sociales en la descripción. Os dejo mi Patreon por si queréis ayudarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.